Buenos días para todos, ¿cómo están? Debo decir, en primer lugar, que estoy muy agradecido con el Señor porque me ha dado nuevamente el privilegio de predicar. Usted no se imagina lo difícil que es tener un llamado a predicar la palabra de Dios y tener tos. Y uno empieza a preguntarse, Señor, ¿y cuándo se va a ir esta tos? ¿Cuándo se va a ir esta tos? No se ha ido del todo, así que le pido que usted me disculpe si en algún momento de esta predicación viene la tos. Pero quiero preguntarle cómo ha estado usted en estos días. ¿Cómo se ha sentido usted? Tal vez ha experimentado momentos muy buenos. Créame que en esta pandemia personas han experimentado momentos muy buenos como nunca antes se lo habían imaginado. Financieramente, hasta familiarmente. Algunos me han dicho, esta pandemia nos ha unido como nunca. Pero tal vez hay momentos difíciles que usted está experimentando. Aquí en la iglesia hemos encontrado en estos últimos meses situaciones que tal vez siempre hablamos de enfermedad o pérdida, pero ¿qué, por ejemplo, de la familia que tiene que cambiarse de ciudad cuando ya se ha enraizado en esta y tiene que moverse a otro lugar? ¿Qué de los problemas con los hijos cuando empezamos a ver algunas lamentables situaciones que uno no quisiera experimentar con ellos? ¿Qué de esos problemas que tal vez tú hoy no le dirás a nadie? Que tal vez tú ves a los demás y hoy en día con el tapabocas uno puede hasta estar molesto con la otra persona, pero con los ojitos hacerle carita feliz. Y nadie se enteró que yo estoy en un momento difícil. Resulta que los estudios que se han estado haciendo recientemente y que le han denominado efectos de la pandemia, que todavía no sabemos cuántos efectos más tendrá, dicen que estas son las palabras más buscadas en Internet en todo este tiempo: cuarentena, virus, confinamiento, mascarilla, asintomático, intubar, pero también palabras como esperanza, resistir, y esa que se ha acuñado con nuestros amigos psicólogos, la resiliencia. Palabras más buscadas en el Internet. Y no sé si sabías también que análisis que se han hecho, estudios internacionales en más de 55 naciones, encontraron que la prevalencia más fuerte en esta época de la pandemia es, en más de 190,000 participantes, el insomnio. Tal vez eso explica por qué uno viene a la iglesia a dormir. Más de 24% de personas en esas naciones han experimentado insomnio constante en esta época de pandemia. La depresión ha llegado al 20%. Así que no se le haga raro ver adolescentes que ya no quieren experimentar nada social, jóvenes y aún adultos que ya no quieren salir de sus casas por muchas razones, muchas razones. Bajo el cuidado aparente de que yo no voy a ir a lugares públicos, me quedo en casa, pero te vas a dar cuenta que necesariamente el ser humano fue creado para estar en relación. La ansiedad ha llegado al 17%. Y no sé si tú has experimentado ansiedad en este tiempo. Créeme que todos los que hemos vivido la experiencia del COVID y otros que han tenido familiares enfermos, la ansiedad es un factor aún tan fuerte que disminuye tus defensas. La preocupación porque ¿qué pasará si? ¿Qué pasará si? Y ponle financiero, ponle en salud, ponle en el futuro. También revelaron otros problemas mentales estos análisis derivados de toda esta pandemia del COVID. Uno muy fuerte es el incremento en el aislamiento, en el mal manejo de las pérdidas
Pérdidas por ingresos y uno muy fuerte que es el miedo. El miedo. De hecho, alguien ha dicho que en este tiempo los cristianos deben tener cuidado porque tal vez en el centro de su corazón no está Cristo, sino el miedo. El miedo que les dirige a tomar decisiones a veces equivocadas en la vida. Y si sumamos en Colombia, nación como la nuestra, que tal vez no tiene todos estos análisis, pero si sumamos el problema sociopolítico que enfrentamos, la cereza del pastel, ¿no les parece? Ya la angustia por este 20 de julio, ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar con las próximas elecciones? Como iglesia nosotros hemos tomado una decisión y si tú recuerdas las predicaciones en enero, tuvimos que recordarnos qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Incesantemente y más en este tiempo tenemos que recordarnos qué es la iglesia, porque parece que fácilmente las noticias, la pandemia, el virus, las vacunas toman tal centralidad en nuestras vidas que olvidamos qué es la iglesia tan rápidamente. ¿Será venir un domingo? ¿Qué es la iglesia? ¿Será conectarme virtualmente a YouTube y cuando de pronto no me guste lo cambio a la otra iglesia con un clic? ¿Qué es la iglesia? Y en este tiempo nosotros queremos profundizar no solamente lo que significa grupos pequeños para nosotros como iglesia, sino lo que significa los unos a los otros. Federico inició esta serie hablando sobre el tema de que es el evangelio para una ciudad y nos habló de una mujer muy querida, Lidia, una empresaria, y la hubiéramos podido invitar el día de ayer a la Feria del Emprendimiento, una mujer que vendía perfumes muy costosos. Y esta mujer conoce el evangelio y abre su vida y abre su casa para recibir a aquellos que le han evangelizado. De hecho, toda su familia se bautizó. Vale la pena recordar, estamos nuevamente con el curso de bautismo. Si tú no te has bautizado, da el paso, por favor. Eso es un paso de obediencia para todo cristiano. Y Juan José nos hablaba la semana pasada algo muy central que no podemos olvidar, y es que Cristo es el centro de esa comunidad de discípulos. Nada más. Mira, el centro de una comunidad de discípulos no puede ser mi edad. Es que yo me relaciono solo con los que tienen 30 o 20. El centro de una comunidad no puede ser el estilo de vida o trabajo que yo desarrolle en una sociedad. El centro es Cristo. Nada ni nadie más puede serlo. Y si cambia eso, por ejemplo, con el tema de la amistad, que a veces parece ser más el centro que Cristo, se desvirtúa la iglesia cristiana. Yo puedo ser un hermano en Cristo para ti, y para ti tú puedes ser un hermano en Cristo para mí, porque Él está mediando entre tú y yo. El día que quitemos a Cristo somos otra cosa. Una ONG, lo que tú quieras, menos una iglesia cristiana, una comunidad cristiana. Hoy vamos a hablar de una palabra que hemos enseñado en otras ocasiones, que aparece en la Biblia y nos llama mucho la atención porque la insistencia de los escritores del Nuevo Testamento para recolectar esta palabrita una y otra vez, y es la palabra los unos a los otros, así se menciona el título de esta predicación. La palabra que algunos tal vez conocen en griego, alelón, se repite más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Más de 100 veces los unos a los otros. Y aunque no todas son palabras imperativas, la gran mayoría sí son una invitación, una dirección del Señor para que nosotros aprendamos a vivir como cristianos en una comunidad como esta. Los unos a los otros. Seguramente habrás escuchado los unos a los otros. ¿Recuerdas a Jesús cuando en el capítulo 13 de Juan, de hecho lo vamos a mencionar más adelante, le dice a los discípulos, este mandamiento nuevo les doy, que se amen, alelón, esa es la expresión, como yo los he amado, ¿cierto? En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen, alelón, los unos a los otros, como yo los he amado.
Ya de entrada nos dice algo el énfasis tan recurrente de los escritores del Nuevo Testamento sobre cómo vivir en comunidad, ¿no les parece? Y ya de entrada empieza a golpear ese asunto de vivir independiente, de vivir aislado. Uno no puede vivir los unos a los otros aislado. ¿Cómo? Sería como pedirle a una pareja de casados que vivan virtualmente su matrimonio. O sería como pedirle a unos padres que críen a sus hijos virtualmente, ¿cierto, Chayán? ¿Cómo sería? No, tiene que haber presencialidad. Y hablaremos un poco de eso. Esta frase, que se pronuncia, como les decía, fonéticamente, alelón, unos a los otros, es una frase que nos deja ver una pega que hay entre los cristianos. Ahora, debo clarificar de entrada que es la obra del Espíritu Santo la que hace ese trabajo en medio nuestro. Pero aún la obra del Espíritu nos impulsa y nos empuja a entender estas colecciones de exhortaciones que nos presenta el Nuevo Testamento como creyentes para reflexionar, para entender si sí estamos viviendo la palabra de Dios o no. Porque quiero clarificarte esto de entrada. Muchas veces nosotros vivimos una fe teórica e intelectual. Y a veces le apuntamos a eso más, ¿cierto? Conoce más las doctrinas, que tú te sepas muy bien la Biblia, que tú entiendas muy bien lo que tienes que hacer, pero del dicho al hecho, como dice ese dicho nuestro, del dicho al hecho, exactamente. Un ejemplo, si la Biblia dice que nos amemos los unos a los otros, bueno, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si nos amamos los unos a los otros? No creo que sea porque lo digo todo el tiempo. Tiene que en algún momento materializarse. Y eso precisamente es lo que quiero enfocar. Porque si aquel que creó este universo y aquel que se hizo carne y aquel que nos dejó su Espíritu Santo en medio nuestro, es decir, el Dios Trino, en su esencia es una comunidad perfecta. En su esencia es una comunidad que no pelea el uno con el otro, no choca el Padre con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿No les parece que el reflejo de la restauración de esa imagen, que es su iglesia, tendría que experimentar también tal bendición de relaciones? Hechos a su imagen y semejanza y en Cristo restaurados, para reflejar que los unos a los otros proviene del Dios Trino. Ellos son la imagen maravillosa nuestra que tenemos para entender qué es los unos a los otros. Los unos a los otros, el Padre con el Hijo y con el Espíritu Santo, crean esta comunidad llamada Iglesia Cristiana. Hay más de 100, como les dije en la Biblia, pero he recogido para ustedes en 4 grandes temas lo que creemos sería este tiempo de grupos pequeños para nosotros en los unos a los otros. El primero, o la primera categoría, el amor. El amor. Como base de todas las demás. El amor. Juan 13:35, si quieres tener un texto bíblico de sustento central allí, Jesús reunido con sus discípulos, Juan 13:35, dice el verso 33, leeré un poquito antes: mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora lo digo a ustedes, a donde yo voy ustedes no pueden ir. Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado, también a ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Esta es una exhortación muy fuerte de Jesús. Amarse los unos a los otros. Mandamiento. Mira,
si algo a esta cultura tal vez nos cuesta, es que nos manden a amar. A mí no me mandes a amar, yo debo sentirlo. Y cuando yo lo sienta, entonces voy a amarlo. Pero Jesús, anticipándose a todo eso que nos inventamos como seres humanos, nos dice, no, un momento, esto es un mandamiento. Esto no es una opción. Amarse los unos a los otros. Bueno, ¿cómo te va con el amor? De entrada tenemos que decir que ese amor no lo fabricamos nosotros. Romanos capítulo 5, verso 5 dice que el Espíritu Santo derrama ese amor en nuestros corazones. No proviene de nosotros, viene de lo alto, fabricado en la eternidad para nosotros, manifestado en Cristo Jesús, porque dice así Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo lo mostró? Enviando a su Hijo unigénito. Manifestó su amor no solamente verbalmente, sino presencialmente enviando al Hijo unigénito. Ese amor que también tiene 4 expresiones en la Biblia, y seguramente si te interesa puedes leer el libro Los 4 amores de C.S. Lewis, los recoge muy bien ahí. Uno de los amores en la Biblia es el eros, lo entendemos como ese amor romántico de intimidad física entre un hombre y una mujer. Ese es uno de los amores que muestra la Biblia. El otro es el storge, que se refiere al amor filial entre un padre y un hijo, una mamá y unos hijos, hermanos y hermanas. El fileo, que es el amor de la amistad, ¿cierto? Amigos que se aman, que se quieren de una manera muy especial. Y el último es el que representa esta expresión de que se amen los unos a los otros, y es el que conocemos como agape. Es un amor que en su esencia es incondicional y sacrificial. Es decir, cuando Jesús y en la Biblia nos dicen que nos amemos los unos a los otros, no está expresando que seamos amigos solamente. No está expresando que tú me ames como un papá o que algunos me amen como si fueran mis padres. Él está expresando que es un amor que representa la cruz. Que es un amor que representa la incondicionalidad, porque Cristo te ama a ti incondicional en la cruz del Calvario. Como Federico nos estaba diciendo en el tiempo de la alabanza. Nosotros podemos estar pasando momentos difíciles, pero nuestra fe se basa en algo que Él hizo en la cruz. Eso es incondicional y sacrificial porque Él dio su vida, Él dio su cuerpo, Él dio todo lo que era. Ese amor es visible. Es con ese amor, y créeme que suena tan fuerte y tan demandante que nos dice el Señor que amemos a nuestros hermanos. ¿No les parece extraño y duro para nuestro amor humano tan condicionado, tan tendiente a no sacrificarse? Que Jesús mismo diga, este es un mandamiento nuevo para ustedes. Así como yo los amo, ustedes deben amarse unos a los otros. Suena muy fuerte y tal vez pudiéramos escudarnos y decir, pero es que tú no conoces mi historia, pero es que tú no sabes lo que me ha pasado, pero es que tú no sabes de la iglesia donde yo vengo, y no, yo prefiero estar en este lado del péndulo y quietico, quietica, que no me molesten. Es más, la virtualidad es perfecta para mí, porque no tengo que ver con nadie. Pero Jesús deja aquí algo más claro en ese pasaje. El mejor sistema de evangelismo no es el 1 a 1. Ni siquiera es si tú evangelizas en el trabajo, que todo eso tienes que hacerlo. No estoy diciendo que es lo uno o lo otro. Es que nos amemos como hermanos en Cristo. Jesús dice ahí, de este modo todos sabrán que son mis discípulos. ¿En qué? En que se amen los unos a los otros. Como C.S. Lewis describe en ese libro que les animo a leer, dice así: nacemos necesitados,
En cuanto somos capaces de darnos cuenta, descubrimos la soledad. Un bebecito, la mamá no lo mira, la mamá voltea para el otro lado y ese bebé se da cuenta de la soledad. Llora y sigue llorando. Y no va a parar hasta que la mamá vuelve y le mira. Necesitamos de los demás física, afectiva, intelectual y espiritualmente. Los necesitamos para cualquier cosa que queramos conocer, incluso a nosotros mismos. Tú no te vas a conocer a ti mismo o a ti misma por la introspección. Te puedes perder en ese bosque, pero sí en relación con otros hermanos en Cristo que te ayudan a ver los puntos ciegos que tú no ves. Amarse los unos a los otros es una asta muy alta, hermanos. Muy alta. Y se los digo como pastor de esta iglesia que llevo años. Necesitamos el poder del Espíritu para eso. No es de buenas intenciones. Esto tiene que ser sobrenatural, porque no es un amor romántico. No es un amor como idealista, de ahora sí te voy a amar y me hablaste mal y entonces ya no te vuelvo a llamar. Entre hermanos en la fe, este amor es sobrenatural, es espiritual. Es menos emocional y menos romántico de lo que te imaginas. Es más pragmático como Jesús en un sentido. Es de tomar decisiones e ir donde el hermano y amarlo. Son declaraciones muy fuertes y muchos de los textos que narra el Nuevo Testamento, solo para mencionar, dice, incluye no solamente amarse los unos a los otros, sino saludarse, por ejemplo, los unos a los otros. Mi esposa les hacía ese ejercicio. Es una muestra de amor, ¿no les parece? Pablo termina sus cartas diciendo, dese un beso santo. El único que le dio un beso a un enemigo fue Judas. Pero el beso santo es de familia en la fe. Luego dice que se amen más y aún más los unos a los otros. Pablo en Tesalónica, a los tesalonicenses les dice eso. Ámense más y aún más y aún más. Porque el amor cubre multitud de faltas. Este es nuestro primer desafío en los grupos pequeños. Aprender a amar a otros como Cristo nos amó. Te voy a desinflar un poquito el globo porque de entrada te vas a encontrar en ese grupo pequeño con alguien que tal vez no es fácil para ti. Con alguien, como dice una amiga muy querida, es muy difícil contestar el teléfono en la iglesia porque uno no sabe quién le va a responder al otro lado. De antemano te vas a encontrar con personas que tal vez luchan con inconstancia. Con personas que van a querer monopolizar el diálogo y no van a querer parar en ningún momento de hablar. Pero Dios no nos dejó opciones. En esto conocerán que son mis discípulos. La marca de la comunidad de discípulos es el amor. Y seguirá siendo el amor. Ahora, debemos incluir en esto que ese amor no elimina la verdad. Ese amor tiene que ir de la mano con la verdad. Porque si el amor es como el amor de esta época, que yo llego ante ti, Janet, y te abrazo y te digo, te amo mucho, pero no te imaginas pues lo que me ha hecho. El amor hablará la verdad, siempre. Con gracia, con cafecito, con oración después del diálogo, pero nunca evitará la verdad. Ese es el amor con el que el Señor quiere que nosotros amemos a los demás. ¿Sabes cuántas personas han dejado de congregarse desde que empezó la pandemia? ¿Sabes cuántas personas necesitan de esta temporada de grupos pequeños para avivar su fe? ¿Sabes cuántos hombres y mujeres están deprimidos que no te quieren ver ni llamar? Por lo mismo, porque están deprimidos.
Este es un buen tiempo para experimentar el amor como iglesia. Para salir de nuestros lugares escondidos y empezar a enfrentar realmente lo que es la comunidad cristiana. Es verdad que en algunos casos tendrá que ser virtual, pero pedimos que consideren delante de Dios la presencialidad, y si necesitas un lugar espacioso, la iglesia también puede abrirse para eso. La segunda palabra que recoge muchos de los unos a los otros en el Nuevo Testamento es la unidad. La primera es el amor, la segunda es la unidad. Hay muchos textos que expresan esa realidad. Primera de Corintios 1:10 dice: les suplico, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que se mantengan unidos en un mismo pensar y en un mismo propósito. Y más adelante, en el capítulo 12, Pablo habla de la experiencia del cuerpo, que el cuerpo, unos son ojo, otros son oído, otros son pies, otros son manos, y que todos unidos, concertadamente, son el cuerpo de Cristo. Y muchos otros textos, Marcos 9:50, dice: para que puedan vivir en paz los unos con los otros. Romanos 12:16, vivan en armonía los unos a los otros. Romanos 14:13, dejemos de juzgarnos los unos a los otros. Romanos 15:5, que el Señor les conceda vivir juntos en armonía. Romanos 15:7, acéptense unos a otros así como Cristo los aceptó. Y la lista es muy larga acerca de la unidad. Llama mucho la atención que el Señor quiere que entendamos que cuando somos discípulos suyos, seguidores de Jesús, un tema fuerte es la unidad. La unidad no es que vengamos un domingo y estemos aparentemente reunidos en un lugar y suena como que estamos unidos. Según Pablo, en Filipenses, es que tengamos un mismo pensar, una misma unidad de propósito. Le doy un ejemplo. Seguro le va a gustar a los que les encanta el fútbol, a los que no, discúlpeme. ¿Qué pasa con un equipo de fútbol que no está unido para jugar? Y no me diga la selección Colombia, por favor, no. ¿Cómo le va a ese equipo que está desunido, en el que todos quieren ser la estrella, incluido el arquero? ¿Cómo juega un equipo así? ¿Le va bien? ¿Gana? ¿Cierto que no? Ahora, ¿cómo juega un equipo que tiene un mismo pensar, un mismo propósito, que no importa quién hace los goles, que lo importante es poder terminar ese partido y ganar la copa? Hay historias en muchos equipos al respecto, léalos. Y se va a dar cuenta lo interesante que es la unidad. ¿Qué pasa en una iglesia donde hay desunión? Donde muchos quieren ser la estrella. Donde todos se pelean el puesto más visible. ¿Qué pasa en una iglesia donde la murmuración es la que corre por todas las calles y los rincones de la iglesia? Donde no se enfrenta realmente con la verdad y el amor, las situaciones difíciles, sino que más bien se procura hablar detrás. Los escritores bíblicos se dieron cuenta que un enemigo de la unidad es la murmuración. Por eso la insistencia de aceptarse, de resolver los problemas, que se pongan de acuerdo, inclusive para la cena, que se esperen para tomar la cena juntos, que no dejemos que la vanidad nos lleve a irritarnos y a envidiarnos unos a otros. Estoy tomando textos que recogí, que tengamos cuidado, no sea que acabemos por destruirnos unos a otros, que seamos pacientes, tolerantes, unidos unos a otros en amor, que dejemos la mentira y hablemos la verdad cada uno con nuestro prójimo, que seamos bondadosos, compasivos unos con otros y que nos perdonemos mutuamente, que nos toleremos unos a otros en amor, que si alguien tiene una queja contra el otro, que lo perdone.
¿Se dan cuenta la fuerza de estos textos para decirnos, procuremos la unidad, busquemos la unidad, peleemos por esa unidad que es en Cristo Jesús y por la obra de su Espíritu Santo en medio de nosotros? Mira, dice este texto en Santiago, no murmuren unos contra otros, porque eso es desmembrar el cuerpo, eso es quitarlo en pedazos. Piensa en esto. Compartir una comida y pasar tiempo de calidad con otros es parte integral de una familia sana. ¿Sabías eso? Si por si acaso en tu familia cada uno come a una hora, desayuna a otra y almuerza a otra y no se ven nunca, eso es una disfunción familiar. Pero estar juntos en algún momento de la comida y compartir y preguntarle, oye, ¿cómo te fue en el día? Y quizás hasta termina uno diciendo consejos y cosas allí. Eso es vivir una familia. Buscar la unidad. Yo valoro mucho a mi esposa, que con mis hijas ahora creciendo cada vez más, ella en muchas ocasiones está invitándonos a que hagamos cosas juntos. Y quizá porque ella sabe que el día que eso se pierda, podemos llamarnos familia, sí, familia, y muy chévere, y salimos en las fotos, pero la realidad es que no hay nada que nos vincule. Cada uno vive como 4 extraños en su casa. Así la iglesia, hermanos. Así la iglesia. Esto es de urgencia. Esto es de urgencia. Tú puedes seguir diciendo, es que estamos en pandemia, pastor, es que usted no sabe, pero si no hay un desafío para procurar la unidad, para reflejar eso que Cristo ganó en la cruz del Calvario, como dice que ya quitó esa división entre los hombres y nos unió y nos hizo en un solo pueblo. Si no reflejamos eso, realmente no estamos viviendo en el pueblo de Dios. Estamos pensando que somos del pueblo de Dios, otra vez, teórica e intelectualmente, pero en la realidad no se ve. ¿Dirías tú que eres un cristiano que procura la unidad de esta iglesia? ¿De qué maneras? ¿De qué maneras? Así como mi esposa. Hagamos algo juntos, reunámonos, pensemos en esto, hagamos, qué sé yo, una feria del emprendedor para vernos por lo menos. Hagamos algo juntos para poder estar allí, obviamente protocolos y todo, pero poder ver a aquel que es hermano en Cristo. Tenemos la misma sangre en nuestra alma que nos redimió. Que dicho sea de paso, nos veremos por la eternidad. Recuerda la máxima de Agustín, cuando dijo, en lo esencial, unidad. En lo dudoso, libertad. Y en todas las cosas, caridad o amor. En lo esencial, unidad. El Evangelio, Cristo, familia en la fe. En lo dudoso, libertad. Hay muchas cosas que pudieran desunirnos como cristianos y como iglesias, pero en lo dudoso, libertad. Vive y deja vivir a otros. No todo tiene que ser como uno lo tiene en la mente, pero en todas las cosas, caridad. La tercera palabra, ya vamos con la primera que es amor, la segunda unidad. La tercera palabra que recogen los unos a los otros es el servicio, basado en la humildad. Escucha esta expresión de Jesús mismo ahí en el capítulo 13 de Juan. Cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Entonces les dijo, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. El amor que se refleja en la unidad y la unidad que nos permite y nos posibilita servirnos los unos a los otros en humildad, no estimando a los demás como inferiores, sino viendo a los demás como superiores, personas a las que les puedo servir, a las que les puedo ayudar. Y Jesús mismo,
cuando tomó esa palangana, cuando tomó esa toalla, cuando agarró esos dedos y esas uñas que tal vez no se había cortado Pedro. Y no soy más explícito porque estamos llegando al tiempo del almuerzo. Después no nos lleva a las lasañas. Y lava los pies polvorientos, perdón la expresión tan coloquial, cochinos de esos discípulos. Era un reflejo de lo que pasaba en la cruz del Calvario, hermanos. De hecho, hay un juego de palabras allí que se asemeja a lo que ocurre en la cruz del Calvario cuando Jesús toma esa palangana y les lava los pies. Es el mismo ejercicio que Jesús hace en la cruz del Calvario cuando a nosotros nos redime en la cruz, en su muerte, nos limpia. Juan 15 dice, ustedes ya están limpios por la palabra que les he dejado. Ahora, hagan esto los unos a los otros. Tenía que ver solamente con hacer un ejercicio como quitarle los zapatos y lavárselos. No solamente eso. Tiene ecos también a lo sacrificial, a la manera en que nosotros podemos servir a otros. Hermanos, estoy infinitamente agradecido porque en mi enfermedad y en la de mi familia, ustedes fueron muy queridos y generosos. Querida familia en la fe, muchas gracias por las comidas. Ustedes no se imaginan que 2 doctores de la iglesia fueron los que me ayudaron, porque me imagino que la EPS a la que estamos afiliados estaba colapsada, entonces me atendía un robot, el robot de WhatsApp, ¿cierto? Pero estos hermanos en la fe que literalmente agarraron la palangana, agarraron la toalla y limpiaron estos pies sucios. No se imagina cómo me bendijeron. Ahora, yo lo experimenté y oro que tú lo experimentes, porque eso es ser la iglesia. Memorízate las doctrinas, ¿cómo no? Y nosotros somos demasiado exigentes en eso. Lee tu Biblia y apréndetela de memoria, porque te darás cuenta que los pastores vamos a decirte, ¿y dónde está eso? Pero la milla más es vivir la fe. Y en este caso, tenemos que tener esa actitud que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el serlo, sino que se despojó a sí mismo. Él no se sintió el gerente más importante de la ciudad. Él no se sintió la ama de casa que ha sufrido por años y ha sacado a los hijos y los nietos y los bisnietos. Él sencillamente se despojó. Y decidió ir a la cruz para servirnos la salvación. ¿A qué te está llamando el Señor en este semestre a servir y despojarte? ¿A qué te está llamando el Señor este semestre en los grupos pequeños de sentirte aún como que estás sirviendo a otros que son superiores a ti? Claro, es que es muy fácil servir a otros cuando no, pues que yo estudié en el seminario, ya tengo la maestría. Yo te voy a enseñar. Pero ¿qué si tú te sientes, y no porque tu identidad esté mal, sino porque ves que estimas como superior al otro, que le puedes servir al otro de una manera humilde, como Jesús lo hizo y lo seguiría haciendo? Pablo dice que no hagan nada por egoísmo ni por vanagloria. Si todos adoptáramos esta actitud por la gracia del Señor, de ver a otros como superiores, de elegir honrar a otros antes que nosotros. Miren, nosotros tenemos un germen paisa y colombiano de querer ser honrado. Si yo moví la silla, usted tiene que decir públicamente que yo moví esa silla, pastor, porque la sudé moviendo esa silla. Bueno, la Escritura dice que honres al otro, que no esperes tanta honra, porque si no, no vas a poder servir bien. ¿Dirías que en este tiempo has podido servir a otros en la comunidad? ¿Cómo lo has hecho?
Y puede ser que tú digas, no, visiblemente, pastor, predico todos los domingos. No, pues has visto, yo dirijo la alabanza, pastor, y me seco aquí. Pero yo te invito a pensar que este semestre Dios quiere que tú hagas un servicio que nadie aplauda, sino solo Dios. Un servicio que solamente esa persona va a agradecer al Señor, que no es visible, no es para, ay, miren este cómo dio, miren este cómo hizo, porque tú sabes que de eso hay mucho en las iglesias. Un servicio que solamente tú vas a saber que lo hiciste para la gloria de Dios y en beneficio de una persona necesitada, de un hermano en la fe necesitado. Como les dije, Manuel y su esposa están en un proceso de cambio de ciudad. Oramos porque Dios haga un milagro y se queden. ¿Ustedes se imaginan lo difícil que es eso? Luego de emigrar de Venezuela a Medellín, enraizarse acá, tener que salir de Medellín a Bogotá. Bueno, yo soy bogotano, entonces lo digo con amor. Pero ¿qué de aquellos que perdieron seres queridos en diciembre y enero? No es solo, hermanos, de decir voy a orar por ellos porque me acordé, lo deben estar pasando mal. Algún servicio como iglesia. Y créeme que puedes decir, para eso les pagamos a los pastores. Eso es algo que queremos corregir. Eso es de los discípulos, que si el Señor te pone en la mente un nombre de un hermano, cree que es el Señor. No digas, Señor, quítame ese nombre de la cabeza en el nombre de Jesús. No, piensa que Dios te está insistiendo. Muévete a Él, llámalo, visítalo, arma un grupo pequeño para que estudien y crezcan en la fe. Haz algo. Pero somos la familia de la fe, los unos a los otros. Y la última palabra para terminar es que nos edificamos y nos animamos los unos a los otros. El amor, ¿cuál es el segundo? La unidad, servicio con humildad y nos edificamos y animamos los unos a los otros. Hay un montón de textos. Mira Colosenses 3:16 lo que dice, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos. Todo esto es como lo que debería uno hacer en un grupo pequeño, ¿cierto? Canten salmos, himnos, canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Bueno, edificarse y animarse. Lastimosamente, en la época en que vivimos, nosotros pensamos que lo profesional es lo más importante. Y yo no estoy diciendo que no sea importante. Claro está que es muy importante tener consejeros con diploma y que saben en buena parte lo que están haciendo. Pero déjame decirte esto, cuando Moisés estaba enredado con el pueblo, su suegro vino y le dijo, Moisés, estás haciendo mal, te estás desgastando tú y vas a morir pronto si no haces algo. Y le dijo, escoge hombres sabios que puedan liderar determinados grupos. Ellos van a tomar decisiones que pueden tomar por esos grupos. Pero los temas más gruesos, más complejos, los llevarán a ti y tú estarás delante de Dios, como que dice en oración, y resolviendo esos problemas. Mira, muchos de los temas que vivimos en la iglesia son de un consejo bíblico que otro hermano en la fe maduro puede ayudarle a otro. Muchas veces es, ora por mí porque estoy tomando una decisión. Oye, mira, tengo esta situación difícil, ¿qué crees que debo hacer? Y en un grupo pequeño es perfecto poder tener esa dinámica, ese movimiento en que nos instruimos unos a otros. Alguien abre un texto, estamos haciendo un curso de membresía y me gustó tanto el día de ayer que abrían sus textos y los mencionaban para resolver unos problemas. ¿Cómo se edifica uno cuando otros están, así sea sencillamente leyéndote la palabra? Instrúyanse unos a otros, aconséjense unos a otros, pero los problemas, digamos, de gran envergadura,
pidámosle a los profesionales y a los que están dedicados a eso que nos ayuden en estos procesos. Pero la Escritura no nos exime de no dar un consejo bíblico y de instruirnos unos a otros. Esto no es solo para profesores, esto no es solo para consejeros profesionales, esto es para todos los discípulos de la iglesia. Y es un estímulo muy especial. Como pastor también les puedo decir, cuando he estado en un grupo pequeño, que alguien ha orado por mí o que alguien dice un texto o que aún me cuestiona algo, pues saben que eso es normal. Uno sale edificado de esas reuniones. Uno sale muy bendecido de esas reuniones. Así que si tienes el Espíritu de Dios, si eres un cristiano dedicado, aplicado a la palabra de Dios, instruye a otros, aconseja a otros, pero también debes saber que debes dejarte instruir por otros y dejarte aconsejar por otros. Uno de los factores más difíciles en los grupos pequeños es eso, porque la pregunta constante en los años es, ¿y quién va a enseñar? Porque tal vez detrás es como, el que enseñe me dice si debo estar o no. Y nos hemos cuidado porque hasta el día de hoy lo que hacemos es poner el nombre del grupo, pero no quién lo va a dirigir. Lastimosamente, cuando se enfrentan a la triste realidad que es la persona que precisamente con la que menos querían estar, o no asiste al grupo o se cambia de grupo. No, con ese no, porque se han dado cuenta que como cristianos parece que sabemos todo, ¿cierto? ¿Quién me debe aconsejar? ¿Quién me debe discipular? ¿Quién debe ser mi facilitador de grupo pequeño? ¿Quién debe ser mi pastor y mi iglesia? Y creo que el llamado anterior a la humildad nos debe decir que debemos recibir de todos. Me llama la atención personas muy capaces que tenemos en la iglesia, que se sientan a escuchar la enseñanza de alguien que quizás no ha tenido todas las oportunidades de estudio que ha tenido esa persona. Me bendice, me reta, me quiebra su humildad en ver cómo aún al terminar esa persona sacan tanto brillo de algo que es opaco, sobre todo si he sido yo el que ha enseñado, que me bendice y le digo, Señor, yo quiero ser así, sentarme y escuchar a esta persona que tu Espíritu está usando. Y qué especial recibir eso de Dios. En este tiempo en que tenemos tanta tecnología y nos podemos conectar con los mejores pastores del mundo, literalmente gente puede estar escuchando este sermón y estar escuchando los otros después o paralelo. Necesitamos recordar que somos una iglesia visible. Y eso es precisamente como quiero ir reflexionando para terminar y orar. Preocupaciones que tenemos como pastores por la iglesia. La primera, pensar que solamente personas pagadas y profesionales hacen la tarea. Y eso se convierte en un obstáculo para la iglesia. Todos somos llamados a vivir los unos a los otros del amor, de la unidad, del servicio, de la instrucción. Segunda preocupación, YouTube, Zoom, WhatsApp, que nos hacen parecer que somos parte de un grupo, que nos hacen parecer que estamos siendo miembros de una iglesia, pero no lo somos. Como diría mi tío pastor, él está queriendo pensar en cambiar el nombre de su iglesia de Comunidad Cristiana a Comodidad Cristiana. Porque muchos que se han quedado en casa, lo ha sufrido también en Estados Unidos, es la comodidad. La comodidad. A estas alturas, después de más de un año, uno tiene que evaluar. Si la persona no ha salido a nada, pues bueno, tal vez estará sufriendo muchas otras cosas. Pero si ha salido a todo, de hecho paseos, N cosas, y la iglesia no, es por comodidad, yo creo. Y lo último es que sí es verdad que esto ha empujado el aislamiento,
el individualismo y la insensibilidad. Lo ha empujado, ya estaba, pero el virus lo reveló. El virus mostró la tendencia que tenemos como gente del poblado de ser cada vez más individuales, de no conocer al vecino, ojalá no esté en el ascensor, ojalá ya se haya ido del carro, ojalá nunca lo vea, ojalá no me deje ver cuando sale el perro y todas esas cosas que uno conoce de esta sociedad. Preferible estar solito y que nadie me moleste. Preocupaciones que tenemos como pastores porque eso rompe la comunidad, la comunión, la iglesia. Para orar, en primer lugar, debemos recordar que la encarnación es nuestra pauta teológica para la presencialidad. Cuando tú pienses por qué debemos ser presenciales, es la cruz, es la encarnación, es que Cristo vino y se hizo presente. Les he dicho aún hablando de pasillo que si Dios hubiera querido la virtualidad, hubiese mandado sencillamente un holograma de Cristo. Pero Él se encarnó. Él se hizo parte de una mujer en su vientre. Él vino y estuvo en un pesebre, creció y vivió entre nosotros. Murió en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó. Y nuevamente regresó a los suyos, porque como una fuerza de parte de Dios hecho hombre es los suyos, los suyos, los suyos, los unos a los otros, los suyos, una y otra vez los suyos en amor, los suyos en unidad, los suyos en servicio, los suyos en edificación, unos a los otros. Y en esto, hermanos, es el mandamiento más hermoso que Jesús hace. Conocerán que realmente somos cristianos. Por eso nos entenderán que seremos como mamá regañona con los grupos pequeños. Como mamá que quiere que todavía estemos unidos. Como mamá que pelea y uno dice, otra vez ir a caminar los cuatro. Pero quiere pelear por la unidad de la iglesia. Les ilustro y oramos porque esta ilustración que he mencionado en otras oportunidades calza, llega tan exacto, y es la historia del hombre que dejó de asistir a la iglesia un año. Los pastores preocupados le dijeron finalmente al pastor Federico, vaya visítelo, hombre, a ver, ¿qué pasa con él? ¿Por qué no ha vuelto a la iglesia? Bueno, pastor Federico fue, golpeó la puerta, le abrió el hombre. Ah, pastor, ¿cómo le ha ido? Hombre, preocupado porque no te congregas hace un año. ¿Cómo que no? Aquí tengo YouTube, tengo y entró. ¿Pero por qué no volviste a la iglesia? No, lo que pasa es que me miraron mal, lo que pasa es que no me gusta el calor de la carpa, lo que pasa es que me toca pagar el ficho del parqueadero, lo que pasa es que y empezó a hablar. Y el pastor se dio cuenta que este hombre tenía una fogatica ahí en la casa, una chimenea, y tenía unos carbones encendidos. Siguió escuchándole una y otra vez todo el malestar con la iglesia, con los pastores, con los siervos, con lo que se hacía, con lo que no se hacía, y él le dijo, ¿me permite las tenazas de los carbones? Sí, claro, cójala, y siguió hablando. Agarró un carbón y lo quitó de la brasa, y siguió hablando el hombre. Y siguió hablando, y seguía hablando, y seguía hablando, y seguía hablando, hasta que finalmente, ¿y usted qué piensa, pastor? El hombre, el pastor, agarró las tenazas nuevamente, tomó el carbón, que estaba frío, gélido e indiferente, y volvió a meterlo a la brasa. E inmediatamente lo metió a la brasa. Volvió el fueguito, volvió el calor, volvió la alegría. Y este hombre le dice al pastor, no me diga más, ya entendí. Que el Señor nos ayude este semestre a ser carbones encendidos, que pelean por el amor de Cristo en medio de nosotros, por la unidad, resolver los problemas, hablar con el que tal vez me ha hecho daño y
perdonarlo y pedirle perdón. Servirnos los unos a los otros como Cristo lo hizo. Y enseñarnos y aconsejarnos para la edificación de este cuerpo. Padre, oramos en esta hora, reconociendo nuestra fragilidad como cristianos, reconociendo que para nosotros es más fácil, Señor, estar aislados, independientes, pero tú sabes el daño que nos está haciendo eso, Señor. Tú sabes hasta dónde nos lleva la indiferencia, Señor, cada vez que estamos más aislados, más fríos. Al punto de quejarnos contra ti, al punto de no querer leer la Biblia, al punto de no orar, al punto de no querer congregarme, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que a los presentes y los que están en YouTube, tú nos muestres en primer lugar cuál es el obstáculo en este tiempo, Señor. ¿Qué es lo que me impide realmente experimentar los unos a los otros? Y que lo remuevas en el nombre de Jesús. Que quites toda disculpa en el nombre de Cristo. Y te rogamos, Señor, que a esta iglesia la hagas avivar. Avívanos, Señor. Avívanos. Que tu Espíritu Santo nos llene más y más de tu amor. Por favor, Señor, porque entonces experimentaremos unidad de verdad, servicio de verdad, consejo, instrucción de verdad. En el nombre de Cristo. Amén. Antes de cantar, al finalizar los presentes, les vamos a entregar una hoja que quiero que hagan esta semana. Son los unos a los otros. Tómelo como su devocional de la semana. Hay unas preguntas al final. Usted tendrá que buscar dónde están los unos a los otros en la Biblia. Pero la pregunta de fondo que queremos que hagas es: ¿qué obstáculo tengo para conectarme en un grupo pequeño este semestre? A los virtuales se los vamos a mandar por PDF. Pues de ahí estará ahí presente. Pónganse de pie y cantamos para terminar.